Cuando dejas de corregirte y comienzas a escucharte, el alma recuerda su nota, y el cuerpo, al fin, vuelve a vibrar en paz. Capítulo 1. El lenguaje invisible de la realidad. Hay una fuerza que nos atraviesa constantemente, aunque rara vez le prestamos atención. Está ahí, en cada respiración, en cada pensamiento fugaz, en cada gesto que nace desde dentro. No se ve, no se toca, pero moldea la materia con la precisión de una sinfonía silenciosa. Esa fuerza es la vibración. Y lo que vibras, es lo que eres. Durante años creí que el mundo exterior dictaba mi experiencia. Que los eventos, las circunstancias o la suerte eran las responsables de lo que ocurría en mi vida. Pero un día, al borde del agotamiento emocional, comprendí que la realidad no era algo que me sucedía, sino algo que se organizaba en torno a lo que yo estaba sosteniendo internamente. Y eso lo cambió todo. Cuando hablo de vibración, no me refiero a algo esotérico o intangible en el aire. Me refiero a la frecuencia en la que resuenan tus pensamientos, tus emociones y, sobre todo, tu estado de presencia. Imagina por un momento que tu cuerpo no es más que una antena, una sintonizadora de experiencias. Todo lo que piensas, sientes y crees se convierte en una señal que se proyecta hacia el campo que te rodea. Y ese campo, que algunos llaman universo, otros conciencia o matriz cuántica, responde en un idioma tan antiguo como perfecto, la coherencia vibracional. Tú no atraes lo que deseas. Atraes lo que eres. O mejor dicho, lo que vibras como si ya lo fueses. Hay quienes pasan la vida tratando de cambiar lo que ven sin darse cuenta de que lo visible es solo el eco de lo invisible. El dinero que no llega, el amor que se desvanece, la salud que se desordena, no son castigos ni errores. Son reflejos. Y para cambiar el reflejo, no basta con maquillar el espejo. Hay que volver al origen de la vibración que lo está generando. Un día, en completo silencio, sentado frente a una vela encendida, me permití observar qué frecuencia sostenía mi cuerpo. No mis ideas, no mi intención, sino esa energía sutil que se siente justo antes de que un pensamiento aparezca. Ahí, en esa quietud, entendí que todo lo que creía que era yo, mis miedos, mis dudas, mis carencias, no eran más que frecuencias que había adoptado sin darme cuenta. Eran notas que no me pertenecían, heredadas por costumbre, por cultura, por dolor. Y sin embargo, ahí estaban, diseñando mi realidad en silencio. Cuando vibras en miedo, aunque no hables de él, lo proyectas. Cuando vibras en gratitud, aunque no digas gracias, lo emanas. Cuando vibras en escasez, aunque afirmes abundancia, el universo responde a lo que sostienes en tu campo, no a lo que pronuncias con tu boca. Todo lo que existe, incluido tú, está compuesto de energía que vibra a distintas frecuencias. Y cada frecuencia tiene una firma, una geometría, una intención. Por eso, cuando una persona entra en una habitación y sin hablar ya se siente su energía, no es intuición, es lectura vibracional. Tu cuerpo, antes que tu mente, ya sabe con quién puede expandirse y con quién debe contraerse. Comprender esto no es solo un cambio de paradigma, es un renacimiento. Porque si aceptas que eres vibración, entonces también aceptas que puedes afinarte. Y afinarte no significa corregirte ni forzarte, sino recordar la frecuencia original con la que llegaste a esta vida. Aquella que se expresa sin esfuerzo, que no teme, que no busca aprobación. Esa que simplemente es. ¿Y cómo se afina un ser humano? Se afina soltando lo que ya no resuena. Se afina abrazando el silencio. Se afina respirando con presencia, hablando con verdad, caminando con intención. Se afina cada vez que dejas de luchar con lo que eres y permites que la vida pulse a través de ti sin resistencia. Porque cada resistencia es una nota desafinada que desordena la sinfonía de tu existencia. No te pido que creas en esto como una fe ciega. Te invito a sentirlo. Observa tu cuerpo ahora mismo. ¿Hay tensión? ¿Dónde? Esa tensión no está ahí por casualidad.
Es energía retenida, vibración comprimida, emoción no expresada. Y esa vibración está hablándole al universo todo el tiempo, incluso cuando tú crees que estás en silencio. Afina tu presencia, y el universo te responderá como una sala que resuena cuando emites el tono correcto. No eres una víctima del azar. Eres un instrumento afinado o desafinado, según tu conciencia. Y lo que tocas con tu campo vibracional, eso es lo que se manifiesta. Así comienza este viaje. No como una búsqueda externa, sino como un retorno al núcleo silencioso de lo que realmente eres, frecuencia viva, conciencia vibrando, una nota esperando ser recordada. Capítulo 2. El cuerpo no miente, vibración como espejo de tu estado interior. A menudo creemos que el cuerpo es una simple máquina biológica, una estructura de carne y hueso que responde a impulsos químicos, hormonas y genética. Lo tratamos como un vehículo útil pero desconectado del alma, como si estuviese al margen de nuestras emociones o pensamientos. Y sin embargo, el cuerpo no solo escucha todo lo que sientes, lo reproduce, lo graba y lo expresa sin filtros. El cuerpo no sabe mentir. Es el espejo más honesto de tu vibración. Cuando tu energía se desequilibra, el cuerpo es el primero en manifestarlo. No con palabras, sino con síntomas. No con discursos, sino con silencios y gritos que muchas veces interpretamos como molestia sin sentido. Pero cada tensión, cada dolencia, cada gesto repetitivo, es una forma que tiene tu biología de decir, no estás en sintonía. Y si bien la medicina ha avanzado notablemente en aislar síntomas y corregir desequilibrios químicos, pocas veces se nos enseña a escuchar el mensaje detrás del síntoma. Porque sanar no es solamente hacer que algo deje de doler. Es entender por qué ese dolor apareció y qué nota está fuera de tono dentro de ti. Imagina que cada órgano, cada célula, cada sistema de tu cuerpo, tiene una frecuencia propia. Un ritmo que le es natural. Tu corazón, por ejemplo, no late igual cuando estás en paz que cuando estás en conflicto. No es solo una diferencia de pulsaciones, es un cambio profundo en su vibración. Lo mismo ocurre con tu sistema digestivo, tu piel, tus articulaciones. Cada parte de ti responde a cómo vibras internamente. Una emoción no expresada, una verdad no dicha, un deseo reprimido, todo eso no desaparece. Se aloja en algún rincón del cuerpo, generando una vibración densa que, con el tiempo, se convierte en un síntoma físico. Lo que no puedes decir, lo dice tu estómago con acidez. Lo que no te atreves a soltar, lo carga tu espalda en forma de tensión. Lo que no te permite sentir, lo congela tu garganta en un nudo que no se va. Pero la buena noticia es que si tu cuerpo es capaz de reflejar tu desarmonía, también es capaz de reflejar tu transformación. La vibración cambia cuando tú cambias. Y no hablo de cambiarte a ti como si fueses un problema a corregir, sino de volver a ti, de alinearte con lo que te es natural. Con tu esencia. Con tu coherencia más profunda. Cuando comienzas a escucharte con honestidad, cuando dejas de forzarte a vibrar como otros esperan y te permites ser tú, incluso con miedo, incluso en silencio, algo comienza a moverse. No de forma dramática, sino suave, como una cuerda que deja de estar tensa. El cuerpo lo percibe. El sistema nervioso lo agradece. La digestión se regula. El insomnio cede. El dolor se vuelve menos necesario porque ya estás escuchando lo que antes ignorabas. A veces creemos que sanar requiere grandes decisiones, rituales elaborados o conocimientos esotéricos. Pero en realidad, sanar es un acto de escucha. Escuchar tu cuerpo sin juicio. Escuchar tus pensamientos sin condena. Escuchar tus emociones sin urgencia por cambiarlas. Porque cuando escuchas con presencia, todo empieza a organizarse por sí solo. Recuerdo el caso de una mujer que vino a verme tras años de fatiga crónica. Había probado todo, tratamientos médicos, suplementos, terapias alternativas. Pero nada funcionaba.
Cuando le pedí que me hablara de cómo se sentía con su vida, se encogió de hombros y dijo, «Estoy bien». Pero su voz era débil y su cuerpo temblaba ligeramente, como si no pudiese sostener la mentira. Le pedí entonces que cerrara los ojos y simplemente respirara. Al cabo de unos minutos, rompió en llanto. «Estoy agotada de fingir», dijo. No fue un diagnóstico. Fue una liberación. Su cuerpo no estaba roto. Estaba cansado de vibrar fuera de su verdad. Desde ese día comenzó a vivir con más sinceridad. A decir que no cuando quería decir que no. A descansar sin sentirse culpable. A reconocer sus límites como parte de su salud vibracional. Y, poco a poco, su energía volvió. Porque el cuerpo siempre responde a la verdad. A la tuya, no a la que otros esperan de ti. Cuando hablas desde el corazón, cuando respiras sin miedo, cuando caminas con presencia, tu cuerpo entra en coherencia. Y esa coherencia es salud. No salud como ausencia de enfermedad, sino como expresión completa de lo que eres, sin disonancia. No olvides esto, tu cuerpo no está en tu contra. No es un enemigo a vencer ni una carga a controlar. Es tu instrumento. Y como todo instrumento, necesita ser afinado, no forzado. No lo castigues por estar cansado. No lo ignores cuando grita. No lo conviertas en el contenedor de lo que no te atreves a expresar. Escúchalo. Abrázalo. Vibra con él. Si la vibración es la llave de la realidad, el cuerpo es la puerta por donde esa realidad se manifiesta. Así que afina tu frecuencia no desde el rechazo, sino desde el amor. Porque cuando aprendes a vivir en coherencia, el cuerpo deja de ser un campo de batalla, y se convierte en un templo vibrante. Capítulo 3. La mente como generador cuántico de frecuencia. Todo lo que piensas, absolutamente todo, genera una vibración. No es una metáfora. Es una ley. Tus pensamientos, aunque invisibles, no son neutros. Son impulsos eléctricos, patrones energéticos, ondas que se propagan desde tu campo mental y afectan todo a su alrededor, incluido tu propio cuerpo. Pensar no es solo razonar. Pensar es vibrar. Y por eso, tu mente es quizás la herramienta más poderosa de tu universo vibratorio. Durante siglos, se ha enseñado que somos lo que pensamos. Pero la verdad es aún más profunda, somos lo que sostenemos vibracionalmente a través de nuestro pensamiento. No basta con tener un pensamiento positivo de vez en cuando. Lo que cambia tu realidad no es lo que piensas ocasionalmente, sino lo que piensas constantemente. Lo que repites. Lo que habitas mentalmente. La mente tiene una cualidad extraordinaria. Es capaz de generar una frecuencia que puede, literalmente, modificar la estructura de la materia. No en términos esotéricos, sino cuánticos. La física moderna ya ha demostrado que el observador afecta lo observado. Y tú, al pensar, estás observando una posibilidad dentro de un mar de infinitas realidades. Estás eligiendo vibracionalmente qué versión de tu vida sostener. ¿Te has detenido a observar qué historias repites cada día? ¿Qué tipo de pensamientos surgen cuando estás solo, en silencio, sin distracciones? Porque ahí es donde tu mente revela su frecuencia real. No en las afirmaciones que haces por la mañana como si fueran hechizos, sino en los bucles que tu pensamiento reproduce una y otra vez sin que te des cuenta. Si constantemente piensas desde la carencia, la duda o el miedo, tu vibración lo reflejará, y tarde o temprano tu cuerpo, tus vínculos y tu realidad responderán en consecuencia. No porque el universo te castigue, sino porque responde a tu frecuencia. Siempre. La buena noticia es que puedes entrenar tu mente como entrenarías un músculo. No para controlarla, sino para afinarla. La meditación, la respiración consciente, el silencio, la observación sin juicio, todo eso no son técnicas vacías. Son formas de recuperar tu centro vibracional. No se trata de reprimir el pensamiento negativo, sino de dejar de identificarte con él. Un pensamiento es solo una vibración en tránsito. Tú decides si te quedas a vivir en ella. Recuerdo a un hombre que vino al retiro diciendo que ya lo había intentado todo,
terapias, libros, cursos, rituales. Nada funcionaba. Estaba agotado. Le pregunté, ¿y cómo hablas contigo cuando te equivocas? Me miró confundido. Pues me exijo, me insulto, me digo que soy tonto por no poder lograrlo. Entonces comprendió. No era lo que hacía afuera. Era la vibración con la que hablaba consigo mismo. Lo que sostenía a diario dentro de su mente era lo que generaba su estancamiento. El pensamiento tiene ritmo, tiene forma, tiene peso. Hay pensamientos que se sienten como piedras que cargas desde la infancia, y hay pensamientos que fluyen como una melodía que eleva tu vibración en segundos. Tú eliges con cuál convives más tiempo, porque la mente no se calla a la fuerza. Se redirige, se reentrena, se sintoniza. Puedes imaginar tu mente como un generador cuántico que emite señales todo el tiempo. Si esa emisión está alineada con tu verdad interior, todo comienza a ordenarse, tus emociones, tus vínculos, tus decisiones. Si esa emisión está llena de ruido, contradicción y juicio, la distorsión se multiplica. No es inmediato, pero es inevitable. Afina tu pensamiento como afinarías un instrumento. No lo hagas desde la exigencia, sino desde el respeto. Comienza por notar qué tipo de pensamientos tienes cuando no haces nada. ¿Son pensamientos que te apoyan o que te sabotean? ¿Te dan espacio o te encierran? ¿Te expanden o te encogen? Porque ahí está la frecuencia base desde la cual estás emitiendo. Y no se trata de vivir en una burbuja de pensamiento positivo. Se trata de coherencia. Se trata de que lo que pienses, lo sientas. Y lo que sientas, lo vivas. Porque cuando hay contradicción entre mente y emoción, la vibración se fractura. Pero cuando piensas con claridad, sientes con presencia y actúas con verdad, todo se sincroniza. Einstein decía que no puedes resolver un problema desde la misma conciencia que lo creó. ¿Y qué es la conciencia, sino la frecuencia vibratoria que sostiene tus pensamientos? Cambia esa frecuencia y la solución, el alivio, la claridad, aparecen. Así que no subestimes el poder de tu mente. No por su capacidad de razonar, sino por su capacidad de vibrar. Lo que piensas no se queda en tu cabeza. Se irradia, se imprime, se materializa, poco a poco, como un eco que siempre regresa. Habita tu mente como quien entra en un templo. No para repetir lo de siempre, sino para reescribir tu frecuencia desde la raíz. Y si alguna vez dudas de tu poder, recuerda esto: un solo pensamiento sostenido con amor, coherencia y presencia puede cambiar toda tu vibración. Y cuando tu vibración cambia, tu realidad no tiene otra opción que seguirla. Capítulo 4. El cuerpo como mapa vibracional de la conciencia. Tu cuerpo no miente. Aunque tu mente se esfuerce en negar, justificar o maquillar lo que sientes, el cuerpo siempre habla. No con palabras, sino con sensaciones, con tensiones, con señales silenciosas que llevan impresas la frecuencia de tu estado interno. Y cuando comienzas a observarlo no como una estructura mecánica, sino como un mapa vibracional, todo cambia. Cada parte de tu cuerpo resuena en una frecuencia determinada. No es una idea poética. Es una realidad energética. Tus órganos, tus músculos, tu piel, tus huesos, son como cuerdas de un instrumento sagrado. Y cada emoción, cada pensamiento, cada vivencia, deja una huella, una nota, una vibración. ¿Has sentido alguna vez cómo se encoge el estómago cuando algo te angustia? ¿O cómo se tensan tus hombros cuando llevas una carga emocional que no has soltado? Eso no es casualidad. Es resonancia. El cuerpo no solo siente lo que vives, lo memoriza. Se convierte en la partitura física de lo que tu alma no ha podido procesar del todo. Por eso, cuando hablamos de sanar, no se trata solo de arreglar lo visible. Se trata de leer el cuerpo como quien descifra un mensaje. Porque cada dolor, cada molestia, cada disfunción, tiene un contenido vibratorio. No siempre lineal, no siempre literal, pero sí siempre significativo. Hay quienes buscan curación sin habitar su cuerpo. Quieren soluciones externas, métodos que eliminen el síntoma. Pero el cuerpo no se calla con imposiciones. Se calma cuando es escuchado. No desde la urgencia, sino desde la conciencia.
Porque toda dolencia, antes de instalarse, fue una vibración ignorada. Imagina por un momento que cada parte de ti tuviera voz. ¿Qué diría tu pecho si pudiera hablarte? ¿Y tus rodillas, tu garganta, tu espalda baja? Muchas veces, el cuerpo grita lo que tú llevas años callando. Y lo hace no para castigarte, sino para recordarte que estás desconectado de una parte esencial de ti. En esta era de estímulos constantes, hemos dejado de escuchar nuestro cuerpo. Lo usamos, lo exigimos, lo corregimos, pero pocas veces lo honramos como el instrumento perfecto que es. Nos movemos como si tuviéramos tiempo ilimitado, como si el cuerpo fuese eterno, sin darnos cuenta de que cada paso, cada respiración, cada silencio, es una oportunidad de volver al centro. Y aquí es donde entra el verdadero poder, la reconexión vibracional. Cuando te permites sentir sin juicio. Cuando prestas atención a la zona del cuerpo que más habla y, en lugar de silenciarla, te sientas con ella, respiras con ella, la acompañas como lo harías con un amigo que sufre. Ese acto, aunque invisible para el mundo, es una sanación profunda. He visto personas cambiar por completo su estado físico no por medicamentos ni terapias complejas, sino por el simple hecho de habitar su cuerpo con presencia. De dejar de huir de lo que sentían en la piel, en el pecho, en la sangre. El cuerpo, cuando es reconocido, comienza a liberar lo que retenía. Y no es necesario que entiendas todo. A veces no sabrás por qué una parte duele, por qué otra se tensa, por qué no puedes descansar bien. Pero si te sientas con ello sin intentar arreglarlo de inmediato, si respiras dentro del dolor sin luchar contra él, ya estás modificando tu frecuencia. Ya estás afinando tu vibración celular. El cuerpo se rige por patrones, como la música. Y esos patrones pueden romperse por impactos emocionales, por años de represión, por hábitos mentales que distorsionan tu tono natural. Pero también pueden restaurarse. No de golpe, no por imposición, sino por repetición amorosa de nuevas frecuencias. Eso es lo que hace la respiración consciente. Eso es lo que hace el movimiento lento, el silencio, la escucha interna. No son modas ni ejercicios aislados. Son llaves para desbloquear la música original que habita tu carne. Y esa música, cuando empieza a sonar de nuevo, trae consigo salud, claridad y propósito. Afina tu cuerpo. No desde la exigencia, sino desde el permiso. Escucha qué zonas están tensas y pregúntate, ¿qué parte de mí está intentando protegerse? Observa tus hábitos posturales, tu forma de andar, de sentarte, de moverte. Todo eso revela cómo estás vibrando. Porque no camina igual quien confía que quien se encierra. No respira igual quien se siente seguro que quien vive a la defensiva. Tu cuerpo es tu primera herramienta de sanación. Y también tu última frontera. Porque cuando todo lo demás falla, la mente, las creencias, las técnicas, el cuerpo sigue ahí, recordándote que aún estás vivo. Que aún puedes sintonizarte. No esperes a enfermar para reconectar con él. No necesitas un diagnóstico para empezar a escucharte. Basta con un instante de presencia, un momento de honestidad contigo mismo. Y si no sabes por dónde empezar, comienza por sentir tus pies sobre el suelo, tu respiración entrando y saliendo, el latido en tu pecho. Ahí comienza el camino de vuelta a casa. La vibración no está solo en el éter. Está en tus huesos, en tu sangre, en tus órganos. Y cuando la reconoces, cuando la honras, el cuerpo responde. No como un esclavo, sino como un compañero que por fin es visto. Y en ese reconocimiento, comienza la verdadera curación. Capítulo 5. El pensamiento como onda creadora. Todo pensamiento que sostienes tiene una vibración. Aunque parezca intangible, abstracto, volátil, cada pensamiento genera una onda. Y esa onda, aunque no la veas, impacta directamente en tu cuerpo, en tus emociones, en tus decisiones, y más allá de ti, en la materia misma. Pensar no es un acto pasivo. Es emitir una señal. Durante años creímos que lo real era aquello que podía tocarse, medirse, pesarse.
Pero hoy, incluso la ciencia más escéptica empieza a reconocer que el universo no está compuesto por materia estática, sino por campos de energía e información. En ese contexto, el pensamiento no es un mero reflejo del cerebro, es una herramienta vibracional de creación. Cada vez que sostienes un pensamiento, especialmente si lo haces de forma repetida, con carga emocional y convicción, estás generando una frecuencia coherente o incoherente, armónica o disonante. Y esa frecuencia, como un imán, comienza a atraer o repeler experiencias, personas, situaciones. Esto no es esoterismo. Es física vibracional. Imagina por un instante que tu mente es un emisor constante de ondas. Y que esas ondas, aunque sutiles, tienen el poder de influir en la red invisible de información que lo conecta todo. Esa red responde más a la coherencia emocional que a las palabras que dices. Por eso puedes repetir afirmaciones positivas 1000 veces sin lograr nada, si por dentro estás vibrando miedo, duda o carencia. El pensamiento, cuando no está alineado con la emoción, se vuelve ruido. Pero cuando pensamiento y emoción vibran en la misma nota, se convierten en ordenadores de la realidad. Por eso, la intención no es solo una idea, es una vibración con dirección, propósito y energía. Una flecha invisible que busca un blanco que resuene en su frecuencia. Y aquí entra el punto clave. ¿Qué estás pensando cuando nadie te escucha? ¿Qué historia repites mentalmente cuando te enfrentas a un obstáculo? ¿Qué tono tienen tus pensamientos automáticos? Porque ese tono es el que moldea tu campo vibracional. Ese tono es el que acaba manifestándose en tus relaciones, tu salud, tu economía, tu cuerpo. Muchos buscan transformar su vida desde lo externo, sin darse cuenta de que viven presos en patrones mentales que repiten sin conciencia. Creencias heredadas, ideas prestadas, juicios antiguos, todo eso crea una vibración sostenida que limita tu capacidad de expandirte. La mente no se calla por la fuerza, pero puede ser reeducada con presencia. No se trata de pensar en positivo todo el tiempo. Eso sería superficial. Se trata de reconocer que estás creando con tus pensamientos, y desde qué emoción los estás lanzando al campo cuántico. Porque pensar miedo y pensar gratitud no emiten la misma frecuencia. Uno contrae, el otro expande. Uno bloquea el flujo, el otro lo activa. He visto personas que no cambiaron nada de su entorno y, sin embargo, todo a su alrededor se transformó porque comenzaron a pensar desde otro lugar. No desde el deber ni desde el esfuerzo, sino desde una conciencia más elevada de sí mismas. Pensar no es suficiente. Hay que aprender a pensar con el corazón, con el cuerpo, con el alma. Y eso no significa dejar de usar la razón. Significa usarla al servicio de una vibración más profunda. Significa salir del piloto automático del pensamiento reactivo y entrar en el pensamiento creador. Aquel que no busca controlar, sino co-crear. Aquel que no repite el pasado, sino que vibra en dirección a un futuro coherente contigo. Cada vez que eliges sostener un pensamiento de gratitud, de confianza, de belleza, estás afinando tu vibración mental. Estás enseñando a tu sistema nervioso que otra forma de estar es posible. Y con el tiempo, ese pensamiento deja de ser un esfuerzo y se convierte en una nueva línea base. Una nueva frecuencia mental que ya no depende del entorno para sostenerse. Pero esto requiere práctica, presencia y, sobre todo, humildad. Porque no puedes cambiar lo que niegas. Necesitas mirar de frente a tus pensamientos más repetidos, más íntimos, más inconscientes. Aquellos que surgen cuando todo calla. Y preguntarte con honestidad, ¿esto que pienso me expande o me limita? ¿Eleva mi vibración o me encierra? Tú no eres tus pensamientos. Pero los pensamientos que sostienes crean el campo donde tu alma se expresa o se retrae. Si piensas desde la carencia, tu energía se contrae. Si piensas desde el agradecimiento, tu campo se expande. No hay magia. Hay coherencia vibracional. Y si hoy te descubres pensando desde el miedo, no te culpes. Obsérvalo. Acepta esa frecuencia como parte de tu camino. Pero no te quedes ahí. Elige de nuevo. Elige una nota más afinada.
porque cada pensamiento es una oportunidad de afinar tu vibración o de desafinar tu destino. Tú decides en qué frecuencia quieres vivir. El pensamiento no es una cárcel, es una puerta. Y cuando lo usas con conciencia, deja de ser ruido para convertirse en música. Una música que resuena dentro y fuera de ti. Una música que, cuando está afinada, tiene el poder de abrir realidades, de sanar cuerpos, de atraer lo que ya vibra contigo. Recuerda, el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que vibras. Y lo que vibras, empieza en lo que piensas. Capítulo 6. El cuerpo como portal de conciencia cuántica. Tu cuerpo no es solo una estructura biológica compuesta por órganos y tejidos. Es un vehículo inteligente, un receptor sensible y una antena perfecta diseñada para captar y emitir frecuencias. No estás encerrado en él, estás encarnado en él. Y eso lo convierte en un portal entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo sutil. Cada célula que forma tu cuerpo vibra, pero no vibra al azar. Lo hace según la información que recibe, de tus pensamientos, tus emociones, tu entorno, tu historia. Y cuando esa vibración se vuelve coherente, cuando hay sintonía entre lo que sientes, piensas y haces, entonces el cuerpo entra en resonancia con campos de energía más elevados. En ese momento, el cuerpo deja de ser un límite y se convierte en una puerta. Quizás nunca te lo dijeron, pero el cuerpo no es un obstáculo en tu camino espiritual. Es un canal sagrado. Y si lo ignoras, lo silencias o lo castigas, te estás desconectando del instrumento más poderoso para manifestar energía cuántica en la materia. No puedes elevar tu vibración mientras rechazas el templo que te permite experimentarla. En los momentos de dolor físico, lo primero que solemos hacer es escapar. Queremos medicar, adormecer, ignorar. Pero, ¿y si ese dolor es una vibración desajustada? ¿Y si es un llamado del cuerpo pidiendo que vuelvas a él con conciencia, que lo escuches, que lo afines? El dolor no es enemigo, es mensajero. Y cuando sabes escucharlo, ya estás empezando a transmutarlo. El cuerpo habla. Y su lenguaje no es verbal, es vibracional. Se comunica a través de sensaciones, tensiones, impulsos, calores, palpitaciones. Y tú, si te detienes a sentirlo sin juicio, sin prisa, sin miedo, puedes empezar a leer lo que te viene diciendo hace años. ¿Qué parte de ti se contrae cuando callas tu verdad? ¿Qué zona se enciende cuando tocas una emoción profunda? ¿Qué ritmo interno cambia cuando entras en presencia? Estas no son preguntas filosóficas. Son claves para desbloquear la conexión entre tu biología y tu conciencia. Porque solo cuando habitas tu cuerpo con amor, puedes expandir tu vibración con coherencia. No hay salto cuántico posible desde el rechazo de uno mismo. La expansión real ocurre cuando integras cada parte, incluso la que más evitabas. Hay momentos en que una simple respiración consciente puede abrirte a una nueva realidad. No porque la respiración tenga magia, sino porque te ancla aquí. Porque te recuerda que la conciencia no está en otro lugar, está en este cuerpo que ahora habitas. Y cuando lo aceptas, cuando lo agradeces, cuando lo honras, algo cambia. Porque el cuerpo que antes era solo carne, ahora se convierte en campo vibratorio de sanación. El secreto está en bajar del pensamiento abstracto al sentir concreto. No es lo mismo pensar en la sanación que permitir que tu cuerpo la experimente. No es lo mismo hablar de energía cuántica que sentir cómo se manifiesta en cada latido, en cada pulso, en cada estremecimiento sutil cuando estás alineado con lo que eres. He visto personas liberar memorias antiguas simplemente al tocarse el pecho con presencia. He visto cuerpos rígidos comenzar a fluir cuando, en vez de corregirlos, fueron escuchados. Y he visto cómo el cuerpo, cuando se siente a salvo y amado, se convierte en una puerta hacia estados de conciencia más altos. Porque en la confianza, la vibración se eleva. Y en la vibración elevada, el cuerpo deja de doler y empieza a recordar su diseño original. El cuerpo tiene memoria. No solo genética, también emocional, energética, espiritual. Guarda ecos de lo que viviste, lo que callaste, lo que sentiste, incluso lo que tus ancestros no pudieron procesar. Y todo eso está vibrando en ti, aquí y ahora. No para condenarte, sino para que lo reconozcas y lo transformes.
Estás hecho de información vibracional. Pero también eres libre de actualizar esa información. Cuando bailas con libertad, cuando respiras con conciencia, cuando haces el amor con presencia, cuando abrazas sin miedo, estás reescribiendo tu campo. Estás diciendo a tu cuerpo, ahora sí estoy aquí. Ya no huyo. Ya no me abandono. Y el cuerpo responde, siempre responde. No necesitas cambiar de cuerpo. Necesitas habitarlo de otra manera. Con más silencio, más ternura, más escucha. Porque es dentro de él donde ocurre el salto cuántico. Es a través de él que se manifiesta tu frecuencia más alta. Y si aprendes a sintonizarlo como se afina un instrumento sagrado, verás cómo tu realidad también cambia su nota. La energía cuántica no necesita que seas perfecto. Solo necesita que estés disponible. Y la disponibilidad comienza cuando vuelves al cuerpo con amor, como quien regresa a casa. Porque solo desde ahí puedes abrir el portal. Y ese portal, aunque invisible, es la entrada más directa a una vida donde lo sutil y lo tangible ya no están separados. Tu cuerpo no es el obstáculo, es el puente. Es el terreno fértil donde la conciencia florece y la vibración se ancla. Es ahí, en lo cotidiano, en lo físico, donde se expresa la energía de tu alma. Y si lo cuidas, lo escuchas y lo honras, entonces ya no vivirás desde el esfuerzo, sino desde la resonancia. Desde el flujo. Desde la nota exacta donde todo empieza a alinearse. Capítulo 7. La coherencia del campo, como el pensamiento y la emoción crean realidad. Todo lo que piensas vibra. Todo lo que sientes vibra. Pero no vibran por separado. Es la unión entre el pensamiento y la emoción la que configura el campo de tu realidad. Esta es la gran clave que los antiguos intuían y que la física cuántica comienza a confirmar. No creas solo con la mente, ni solo con el corazón. Creas con la coherencia entre ambos. Cuando piensas una cosa pero sientes otra, el campo que generas es inestable, incoherente, débil. Imagínate intentando avanzar mientras das un paso hacia adelante y otro hacia atrás, no llegas a ningún sitio. Así funciona tu vibración cuando tu cabeza va en una dirección y tu emoción en otra. Tu energía se fragmenta, y con ella, tu capacidad de manifestar. Pero cuando tu pensamiento y tu emoción están alineados, cuando lo que piensas tiene el mismo pulso que lo que sientes, entonces tu campo energético se vuelve denso, coherente, poderoso. Esa es la vibración que transforma. Esa es la frecuencia que mueve realidad. La coherencia es la nueva alquimia. Muchos buscan técnicas, fórmulas, rituales. Pero olvidan que todo acto energético debe estar sostenido por una vibración congruente. Puedes visualizar abundancia durante horas, pero si sientes miedo en el fondo, estás sembrando escasez en tu campo. Puedes repetir mantras de salud, pero si tu emoción real es de rechazo hacia tu cuerpo, estás bloqueando la sanación. La vibración no miente. El campo responde a lo que verdaderamente eres, no a lo que finges ser. Einstein decía que todo es energía. Lo que no dijo tan explícitamente, pero lo sabía, es que esa energía se organiza según tu grado de coherencia interna. Cuando alineas lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, entras en un estado vibratorio que literalmente informa al campo cuántico de manera clara. Y el campo, como un espejo sensible, responde en consecuencia. Por eso no se trata de pensar positivo sin más. Se trata de integrar lo que piensas con lo que sientes, y desde ahí actuar. Esa es la trinidad vibracional: pensamiento, emoción, acción. Cuando las tres están unidas en propósito, tu campo se vuelve magnético. Empiezas a atraer personas, experiencias, oportunidades que resuenan contigo sin esfuerzo. Porque tu frecuencia ya no está dispersa, sino enfocada. La incoherencia, en cambio, genera ruido interno. Y ese ruido bloquea el flujo natural de energía. ¿Te ha pasado que quieres algo con todas tus fuerzas, pero no llega? Revisa si lo que sientes realmente acompaña lo que deseas. ¿Hay miedo? ¿Hay duda? ¿Hay contradicción? El campo responde más a tu emoción que a tus palabras. Y si la emoción está desconectada, la realidad también lo estará. La buena noticia es que puedes entrenarte en coherencia. Puedes aprender a reconocer cuando estás fragmentado y cuando estás alineado.
Empieza por observar tu diálogo interno. ¿Tus pensamientos te fortalecen o te debilitan? ¿Lo que dices sobre ti mismo está en sintonía con lo que tu corazón necesita? Escúchate, pero sin juicio. Solo observa el tono, el ritmo, la energía de tu mundo interior. Porque ahí está la raíz de todo lo que vives fuera. Cuando entras en coherencia, no solo manifiestas con más fuerza, también vives con más paz. Porque ya no tienes que sostener una máscara, ni fingir una emoción distinta a la real. La coherencia te da libertad. Libertad de ser tú mismo sin esfuerzo, sin disonancia, sin conflicto interno. Y esa libertad es medicina. Porque cuando el alma ya no tiene que luchar contra tu mente, ni contra tu cuerpo, entonces empieza a florecer naturalmente. He visto personas cambiar su vida entera simplemente alineando lo que sentían con lo que realmente deseaban. Nada externo cambió al principio, pero su frecuencia sí. Y eso fue suficiente para abrir nuevas puertas, nuevas sincronicidades, nuevas realidades. Porque el universo no responde a lo que dices que quieres, responde a la vibración que estás sosteniendo. La coherencia no es perfección. No necesitas pensar solo en cosas luminosas ni sentir solo amor. Se trata de verdad, de ser honesto contigo. Si hay tristeza, que sea una tristeza sentida y aceptada. Si hay rabia, que no sea negada, sino reconocida con amor. Esa honestidad emocional también es vibración elevada. Porque el campo reconoce la autenticidad mucho antes que la positividad forzada. Y cuanto más auténtico eres, más magnetismo tienes. No porque hagas algo especial, sino porque dejas de resistirte a ti mismo. Y en esa aceptación, tu frecuencia se ordena. Dejas de vibrar en fragmentación y empiezas a irradiar desde el centro. Desde ahí todo se vuelve más simple, más fluido, más ligero. La vida deja de ser lucha y se convierte en resonancia. Recuerda, no estás aquí para controlar la realidad. Estás aquí para vibrar con ella en coherencia. Y desde esa coherencia, tu experiencia se transforma. Porque el universo no te da lo que pides con palabras, te da lo que eres con tu vibración. Y si tu vibración es clara, coherente y alineada, entonces estás listo para recibir lo que ya te pertenece desde siempre. Tu campo energético no es un adorno espiritual. Es tu herramienta más precisa para crear, para sanar, para evolucionar. Y su calidad depende de tu nivel de alineación interna. Pensamiento claro. Emoción verdadera. Acción consciente. Esa es la fórmula. No necesitas más. Solo necesitas volver a ti, escucharte con verdad y desde ahí, emitir la nota exacta que tu alma vino a cantar en esta vida. Esa nota ya está en ti. Solo espera ser sostenida con coherencia. Capítulo 8. El tiempo no sana, sana la vibración que eliges sostener en él. Nos han repetido durante generaciones que el tiempo todo lo cura. Que basta con esperar para que las heridas se cierren, para que el alma se acomode, para que el cuerpo olvide. Pero si observas con atención, verás que no es cierto. El tiempo no tiene un poder sanador por sí mismo. El tiempo es un escenario. La sanación ocurre o no, dependiendo de lo que elijas vibrar mientras el tiempo pasa. He conocido personas que vivieron 30 años arrastrando el mismo dolor, la misma historia, la misma nota disonante. No fue el tiempo lo que los mantuvo ahí. Fue la vibración que sostuvieron sin revisarla, sin transformarla, sin liberarla. Y también he visto otras que, en cuestión de semanas, después de una pérdida profunda, un fracaso, una enfermedad, lograron una transformación tan honda que parecían renacer. ¿La diferencia? No fue el calendario. Fue la frecuencia. Vibrar conscientemente es más poderoso que contar los días. Porque cada segundo puede ser una cárcel o un portal, según la energía que estés emitiendo. Si vibras en negación, el tiempo amplifica la distancia entre tú y tu verdad. Si vibras en culpa, el tiempo endurece el juicio sobre ti mismo. Pero si vibras en aceptación, en presencia, en apertura, entonces el tiempo se convierte en un canal que te acompaña suavemente a una nueva frecuencia. Esto no es un acto de voluntad mental.
Es un ejercicio de presencia energética. No se trata de obligarte a estar bien, sino de aprender a escuchar lo que estás vibrando realmente. ¿Cuál es la nota que se repite en tu interior? ¿Es una frecuencia que te sostiene o que te quiebra? ¿Es una emoción que libera o que encadena? Esa es la verdadera brújula, más allá del paso del tiempo. Hay heridas que permanecen abiertas no porque el hecho que las causó siga presente, sino porque la vibración emocional que las acompañó nunca se liberó. La herida no está en el recuerdo, está en la frecuencia con la que revives ese recuerdo. No te hiere el pasado, te hiere la vibración no resuelta que quedó anclada en él. Y esto es liberador, porque significa que no necesitas volver al pasado para sanar. No necesitas entenderlo todo, ni revivirlo con precisión. Lo único necesario es transformar la vibración que lo envuelve. Dejar de cargar el miedo, la culpa, la ira, la tristeza como si fueran eternos. Darles espacio, sí, pero también permitir que esa nota encuentre su resolución, su descanso. El cuerpo responde al presente. No le importa si lo que sientes viene de hace una semana o de hace 20 años. Lo que importa es la frecuencia que estás sosteniendo ahora. Esa es la que informa a tus células. Esa es la que le habla a tu sistema nervioso. Esa es la que construye o destruye tu salud. ¿Y cómo se cambia una vibración? No se trata de luchar contra ella. Se trata de reconocerla, de mirarla sin miedo, de darle un lugar. Cuando una emoción es vista con verdad, comienza a transformarse por sí sola. No porque se reprima, sino porque deja de estar atrapada en la sombra. Eso es sanación, llevar luz donde antes solo había reacción automática. El tiempo puede ser un aliado si lo acompañas con conciencia. Si cada día eliges observarte, escucharte, sintonizarte de nuevo. Pero si dejas que el tiempo pase sin revisar tu frecuencia, lo que haces es cristalizar el dolor. Lo haces más denso, más estructural, más invisible. Y eso, con los años, se convierte en enfermedad, en bloqueo, en repetición inconsciente. No es casual que muchas personas se enfermen cuando aparentemente ya ha pasado todo. Porque no ha pasado. Solo lo han enterrado. La vibración no expresada no desaparece, se esconde, y con el tiempo se expresa de otras formas. A veces como rigidez en el cuerpo, a veces como insatisfacción crónica, a veces como una tristeza que no sabes de dónde viene. Por eso la clave no está en cuánto tiempo ha pasado. La clave está en qué vibración eliges sostener hoy. ¿Qué historia sigues contando en tu interior? ¿Desde qué frecuencia estás mirando tu presente? ¿Desde qué nota estás construyendo tus vínculos, tus decisiones, tu manera de habitar el mundo? Esto no significa que debas ser alegre todo el tiempo. No se trata de forzar una vibración luminosa si no la sientes. Se trata de ser verdadero, de permitirte sentir lo que hay, sin disfrazarlo. Y desde ahí, lentamente, permitir que ese sentir encuentre otra forma. Porque todo lo que es sentido con presencia empieza a transformarse. Esa es la gran mentira del tiempo, que basta con dejar pasar los días. Pero los días no sanan. La conciencia sí. La vibración sí. El amor sostenido, sí. Lo que transforma no es lo que ocurre fuera, sino la forma en que resuenas con eso desde dentro. Estás aquí no para esperar que el tiempo te cure. Estás aquí para ser tú quien decide qué frecuencia habitar. Y cuando tomas esa decisión, algo dentro comienza a ordenarse. El alma deja de esperar y comienza a vibrar en dirección a lo que necesita. Si hoy sientes que una herida sigue abierta, no te preguntes cuánto tiempo ha pasado. Pregúntate en qué vibración la estás envolviendo. Porque cuando esa frecuencia cambia, cambia todo. Capítulo 9. Volver a la frecuencia del origen. Hay un momento, silencioso y a menudo inadvertido, en el camino interior, en el que dejas de buscar sanar para comenzar simplemente a recordar quién eres. No se trata ya de corregir ni de mejorar,
sino de permitirte vibrar desde el núcleo más íntimo, ese que no ha sido tocado por las heridas, ni por las creencias, ni por las exigencias del mundo exterior. Has recorrido un largo trayecto. Has aprendido que el cuerpo no enferma porque esté roto, sino porque olvidó su tono original. Has entendido que la emoción no se cura desde la negación, sino desde el permiso profundo a ser sentida. Has descubierto que la voz no es solo palabra, sino vibración, que puede liberar o aprisionar. Has visto cómo el silencio no es ausencia, sino la forma más pura de presencia. Y sobre todo, has recordado que el alma no necesita ser salvada, solo necesita ser escuchada. Volver a la frecuencia del origen es regresar sin moverse. Es reconocer que debajo de cada defensa, de cada miedo, de cada esfuerzo por encajar, hay una nota perfecta que espera ser sostenida sin vergüenza. Esa nota es tuya. Te ha acompañado siempre. Es la frecuencia con la que viniste a este mundo, antes de que aprendieras a disfrazarte para sobrevivir. Y ahora, al final de este viaje, tal vez no tengas respuestas definitivas. Tal vez las preguntas incluso hayan crecido. Pero algo ha cambiado. Ya no estás buscando afuera lo que solo puede emerger desde dentro. Ya no confías en fórmulas vacías ni en promesas ajenas. Has comenzado a confiar en la vibración que nace cuando dejas de interferir con tu verdad. La sanación no es una meta, es un estado de coherencia. Es cuando lo que piensas, lo que sientes, lo que haces y lo que vibras comienzan a sonar como una misma melodía. Y no importa cuán lejos hayas creído estar. Esa nota, la tuya, no se ha apagado. Solo estaba esperando a que te detuvieras el tiempo suficiente para escucharla. Lo sagrado no es lo extraordinario. Lo sagrado es lo profundamente auténtico. Y si logras habitar tu cuerpo como un templo, tu palabra como una ofrenda, tu emoción como guía y tu presencia como medicina, entonces estarás vibrando desde ahí, desde el origen. Vuelve a ti, no como tarea, no como urgencia. Vuelve como quien regresa al hogar después de mucho tiempo. Con ternura, con respeto, con la certeza de que lo más real nunca se ha perdido.